Nuestro compañero Javier Sluky para que nos cuente qué es lo que está pasando en la Argentina con los últimos datos que ha informado el INDEC y los cálculos que se establecen en relación a el aumento de la desigualdad, porque en definitiva la semana pasada conocimos algunos datos que hablan de cómo esos números están aumentando y se verifica, por ejemplo, en la estimación de pobreza, ¿no es así? 2.700.000 personas, ¿no? Nueva, es así, en el último año. Hola, Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Sí, así es lo que se estima que creció la pobreza en términos absolutos numéricos en el último año, pero se preguntarán cómo es que podemos saber esto si el EPH del INDEC recién se va a conocer el 4 de agosto. ¿Qué es el EPH? Hablale claro a la gente. Claro, porque la encuesta permanente de hogares perfecto. que calcula formalmente la pobreza. Bueno, la cuestión es que la semana pasada se publicó el informe de distribución de ingresos del INDEC que dice cuánto gana cada 10% de la población, cada decil, digamos. Y haciendo un cálculo respecto a la canasta básica, como estaba en marzo, que era 191.000 pesos, bueno, se puede calcular cuánto es para el INDEC la pobreza en marzo, a confirmar luego el 4 de agosto. Digamos. Por eso, sobre eso quiero preguntarte algo que puede ser un poco antipático, pero uno tiene que preguntarlo. Digo, ¿este número puede cambiar para peor una vez que conozcamos la encuesta permanente de hogares? Porque acá solamente si nos estamos llevando por el tema de los ingresos, probablemente con la encuesta permanente de hogares tengamos al montón de otra gente que no tiene ni siquiera ingresos, ¿no? Seguramente sí, lamentablemente va a empeorar porque estos cálculos son hasta marzo. Por lo menos en abril la inflación siguió creciendo y no va a bajar de un 7% en el primer semestre. Entonces, sobre todo hay que pensar que la mayoría de los meses del primer semestre la canasta básica alimentaria y la total creció por encima de la inflación general, los alimentos básicamente. Entonces, eso es lo que más incide en las canastas básicas que miden pobreza e indigencia. Entonces, lamentablemente, hay que pensar que seguramente hayan crecido por encima de este 40.6% que vemos como un estimativo previo anticipado para marzo. Los números son terribles y sin lugar a dudas marcan una situación muy mala que está viviendo la Argentina. Ahora, es momento igual también, como muchas veces lo decimos, de analizar cómo se elaboran algunas estadísticas. La estadística de la pobreza no es otra que esté exenta de análisis porque en la Argentina se calcula la pobreza en función de ingresos, ¿sí? Claro. Y los ingresos en la Argentina también están medidos de una manera muy complicada. Pensemos simplemente que hay un 40% de la economía en negro, por ejemplo. Por eso también planteaba, digo, si ese es digamos, el parámetro para tomar estos números, cuando tengamos números distintos o tengamos otros parámetros que puedan servirnos, digo, la gente de la UCA claramente utiliza otros parámetros que no son solamente los ingresos. Como bien decís, la medición de la UCA suele dar siempre algunos puntos, un par de puntos por encima del INDEC, porque mide, por ejemplo, acceso a la vivienda o la educación, cuestiones más cualitativas, si querés, en algún sentido, materiales, pero no simplemente de ingresos. Bueno, por eso suele ser una diferencia con la medición oficial del INDEC. Bien. Y hablando de cuestiones complejas, hablemos de algunos alivios que trata de llevar el gobierno para favorecer el consumo en momentos donde justamente no hay plata. ¿Qué va a pasar con el Euro 12? Se estiró, se extendió, tiene otras incorporaciones, vos nos lo contabas, lo adelantabas el otro día, digo, pero ahora ya tenemos precisiones. Sí, así es. Había algunas incorporaciones nuevas en precios justos, pero en paralelo a precios justos, aunque ahora vamos a ver cómo se junta con precios justos. Bueno, está la extensión de Ahora 12 que podemos ver acá. Se prorrogó, se oficializó el último viernes y hoy se amplió un poco el anuncio hasta el 31 de enero de 2024. Digamos que esto es algo regular, cada 6 meses suele renovarse al filo de la fecha límite. Que era en este caso julio. Bueno, ahora ya sabemos que va a estar hasta enero y seguramente se va a prorrogar 6 meses más. Por ahí depende un poco del gobierno de ese momento. Depende de quién sea el ganador de las elecciones, ¿no? Sí, pero en principio ya está hace más de 10 años este plan y todo indicaría que va a seguir prorrogándose. Lo importante es que ahora hay una novedad, que es que las empresas con rubros en precios justos, para poder estar en Ahora 12, van a tener que suscribir esos acuerdos de precios justos. ¿Se entendió o no? O sea que si una empresa quiere estar dentro del programa Ahora 12, es decir, poder vender con esta forma de cuota financiada por el Estado, tiene que entrar necesariamente, poner alguno de sus productos dentro de los precios regulados del Estado. Eso siempre y cuando esas líneas estén en precios justos. Sí, si por es un ejemplo, rubro que no está en precios justos, no. Motos, todas cosas que entraron a precios justos, ahora para vender con Ahora 12, Ahora 18 van a tener que rubricarlo. Sí, exactamente. Ahora, si es un rubro que no está en precios justos, como cuadernos escolares, por ejemplo, que están ahora 12, obviamente que no. Esto no rige para pymes ni para pequeños comercios o medianos comercios, cosa de no resentir a este segmento, digamos. ¿Cómo dijiste, Javi? Los cuadernos
están en precios justos, pero no en ahora 12. No, al revés. Están en ahora 12, pero no en precios justos. Entonces, en ese caso, obviamente ¿Por qué que los no. útiles Los útiles escolares escolares no están en precios ¿Por qué los útiles escolares no están en precios No, justos? estuvieron en canasta y eso. Había pero- canasta escolar claro, cuando pero fue no. el inicio de clases Exacto. en marzo. Pero Claro, bueno, es no. algo estacional. Qué Pero detalle sí, tan- Mirá vos. de verdad que podrían Tan estar. raro. ¿Cómo funciona ahora 12? Bueno, es una tasa nominal anual, ahí se veía en la placa, no sé si lo tenemos acá otra vez. Ahí va. Ahí va, gracias, Chiqui, del 72.75, hay que decir, por ciento anual, que por supuesto que es muy conveniente respecto a la inflación, Claramente. es de La la mitad. mitad de la inflación La mitad. que va a haber este año, se proyectan, según las consultoras privadas, en un 140%. Perdón. ¿Y es progresiva dependiendo de cuántas cuotas vos quieras usar de ese programa o es la misma tasa nominal anual? No, sí, obviamente que a más cuotas aumenta Bien. la tasa, el interés que uno tiene Bien. que pagar, pero siempre en todos los casos, aunque sean 24 cuotas, es muy conveniente respecto a la inflación que se proyecta para ese año. La tasa de la hora 12 se rige por un 75% de la tasa de política monetaria de las LELIC, que hoy está en 97%, entonces siempre va a crecer por debajo del interés de los plazos fijos, etcétera. Otra cosa para Sí. agregarle a los que estén del otro lado pensando, bueno, si puedo aprovechar o no puedo aprovechar. Digo, en los últimos tiempos que tuve que hacer alguna compra en cuotas también, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Primero, los distintos bancos tienen beneficios según los días. Totalmente. Y lo segundo Y se es suman. que la aplicación Modo, por ejemplo, que es una oficial de los distintos bancos, Sí. te agrega a lo que es ya la hora 12 Sí. Ajá. y a lo que puede ser la promoción bancaria. Con lo cual, podés hacerte una diferencia. Tiene un tope, ponele 2.000, 3.000 Sí, pesos, no importa, pero es todo un descuento. suma. Y en algunos casos es devolución inmediata a tu cuenta bancaria. También. Con lo cual, digo, inmediatamente ves impactado Claro. el dinero en tu cuenta bancaria. Eso Claro. está bien. Sí, y digamos, esto de los plazos fijos también, si hay alguien que tiene un resto, sirve porque al ser más baja la tasa que los plazos fijos, en verdad uno puede la plata que Claro. va a gastar Para ahí, sal. ponerla en plazo fijo y se paga solo, digamos. Ah, Vas claro, pagando verdad. mes a mes la cuota con el interés Con del el- plazo fijo si tenés capacidad Ahora, de ahorro. ¿se Si no, dieron por cuenta supuesto, ustedes? mucha gente que lamentablemente Obviamente. no tiene, como sabemos. Pero se dieron cuenta la cantidad de fórmulas que tenemos en la cabeza y la cantidad de cosas que vamos pensando para que el sueldo rinda, básicamente porque es tremenda la situación de la inflación. Digo, Sí. en un minuto y medio dijimos 4 o 5 tips para Sí. ver cómo hacemos rendir más nuestro dinero. Sí, Emanuel Álvarez Agis, un economista, siempre dice que los argentinos por lo general suelen ocupar lugares de privilegio dentro de espacios financieros porque la cabeza la tenés seteada a partir de las experiencias propias de una manera distinta. Totalmente. Claro, tenés mira. esta originalidad para encontrarle la vuelta a algunas cuestiones que son bastante estáticas Claro. de la economía global. Bueno, esto en comercio de todo el país, todos los días de la semana, los adheridos, por supuesto, Bien. así que ya saben. Hasta fines de enero casi del año que Sí, viene. 31 de Así que enero. Está muy bien, entran pero las fiestas. El compañero. Entran las fiestas. El compañero no, hasta esta semanita. Para su No, próximo tiene que volver a venir. casual Friday. Claro, va a traer Casual Friday. Bueno, perdón. si me obligan, así, vamos a venir con saco. Mira cómo se hace el Y distinto. sí, no viene mañana, vino hoy, Sí. cambió de fecha, pero Claro. bueno, lo queremos de nuevo esta Gracias semana. por abrirme las puertas. Luqui. Por favor. Gracias. Gustazo, Javi.